La estrategia de aula invertida en una clase de investigación. Como actividad de aprendizaje, optamos por realizar una sesión de la materia investigación formativa, en donde se explica el concepto de variables mediante una estrategia de aula invertida. Mediante esta estrategia, los docentes pretenden que de manera anticipatoria y asincrónica los estudiantes preparen el componente teórico de la sesión adquiriendo conocimientos y conceptos claves. Una vez en la sesión sincrónica, los estudiantes podrán aplicar dichos conceptos y desarrollar el componente práctico de la actividad. Los resultados de aprendizaje esperados son reconocer las diferentes definiciones y clasificaciones de las variables con el fin de emplearlas adecuadamente en el proceso investigativo, clasificar adecuadamente las variables de investigación para ejecutar la operacionalización en el cuadro maestro, identificar las herramientas de recolección de información que existen con el fin de encaminar la fase de recolección de datos con calidad y validación de estos, y elegir las mejores variables cuestionando la dificultad del problema y el diseño de la investigación. Esta actividad se ejecutó el día 15 de febrero con 33 estudiantes de las especializaciones médico-quirúrgicas de la Fundación en un ambiente virtual. A continuación, los invitamos a ver los momentos de nuestra aula invertida. El primer momento inició cuando se compartieron por medio de la plataforma virtual Teams 3 videos informativos de no más de 7 minutos que fueron diseñados con el fin de exponer los conceptos fundamentales para la clase. ¿Qué es la medición? ¿Qué son las variables? Y cómo se realiza su operacionalización. Los videos enviados y las lecturas recomendadas del tema fueron estudiados por los alumnos de manera anticipada en su hogar. Cabe resaltar que la correcta realización de esta etapa inicial permitió construir la base de la actividad y generó mayor provecho y disfrute de las siguientes. A continuación compartiremos un segmento de los videos enviados. Antes de iniciar con qué son las variables, debemos saber qué es medir. Medir significa tipificar, etiquetar, clasificar las diferentes modalidades en que se presenta cierta propiedad de interés de un fenómeno. Es así que en nuestra práctica escolar, en la universidad y en la profesional, nosotros siempre estamos tratando de etiquetar y clasificar lo que nos presenta el mundo exterior para poderlo interiorizar a nuestro mundo interior. Un ejemplo claro es cuando estamos tomándole la atención a un paciente. Si nos arroja una cifra mayor a 140/90 del esfingomanómetro, nosotros lo interiorizamos y podemos dar un diagnóstico de estas cifras están en rango de hipertensión arterial. En el segundo momento, se realizó una sesión virtual sincrónica generada a través de la plataforma Teams, en donde se ejecutaron un pretest y 4 diferentes talleres. Esta fase tuvo como finalidad poner en práctica lo aprendido, resolver dudas, casos y problemas relacionados con las temáticas mencionadas. En un primer momento, se procedió a efectuar un pretest de 10 preguntas con única respuesta en Office Forms, con el objetivo de valorar la preparación de los videos y lecturas sugeridas. Inmediatamente después se realizó la socialización de los resultados con la explicación de cada pregunta y resolución de dudas. A continuación, vamos a ver dicha socialización. Clasificar según excepto su escala de medición, su dependencia, su naturaleza o su variabilidad. Su variabilidad. Muy bien, las variables, como su nombre lo indica, siempre van a variar. Entonces, clasificarlas según su variabilidad no es posible. En todo estudio de investigación se incluyen ciertas condiciones de los pacientes o sujetos de estudio, las cuales ayudan a disponer de un panorama general de la población estudiada. A estas características se les denomina variables universales o descriptoras. Según lo anterior, ¿cuál es un buen ejemplo de variable que solo cumple el papel de describir? Es decir, no es dependiente, no es independiente, sino solamente describe una población, una característica de una población. La religión. La religión. Exactamente. La religión no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. Entonces, si escribimos la religión en un estudio que pretende evaluar la efectividad de un medicamento antihipertensivo, esta es la variable que definitivamente no tiene nada que ver. El resto sí tienen que ver. La edad y el uso de dispositivos móviles. Sí, los jóvenes utilizan más los dispositivos móviles que las personas de mayor edad. El sexo en un estudio de riesgo de infarto agudo, sí, se sabe que los hombres y las mujeres hasta cierta edad tienen mayor riesgo de infarto solamente por el simple hecho de ser hombres o mujeres posmenopáusicas.
Y la raza en un estudio que pretende evaluar el riesgo de suicidio en Estados Unidos, sí se conoce que la raza es un factor influyente, sobre todo si son afroamericanos o latinos, para aumentar el riesgo de suicidio en Estados Unidos. Para incentivar el trabajo activo y colaborativo se construyeron 6 grupos dividiéndolos por especialidades afines y se realizó una explicación de los talleres a realizar en clase. ¿Qué puede afectar la confiabilidad y validez de las mediciones? Analícelos, piénselos bien con su grupo. ¿Cuál les parece que es el que más se repite? ¿Cuál es el que parece que a ustedes no les parece que se repita con tanta frecuencia? Después van a escoger una situación de su práctica diaria. Yo no sé acá cuántos hayan realizado rural, pero en los rurales siempre pasan cosas muy divertidas. Y cree un problema de investigación que esté relacionado con alguno de los 5 factores estudiados. Ustedes van a decir, no. Les voy a poner un ejemplo. Yo hacía la consulta de crónicos en el hospital de Chiquinquirá. Yo hice el rural en el hospital de Chiquinquirá. Y siempre que le preguntaba a un paciente que llegaba con la glucometría en high, o sea, haciéndole saludos a la muerte, más o menos, siempre le hacía la misma pregunta, ¿usted qué está comiendo? No, yo estoy haciendo dieta, yo me como un pan al desayuno con mi tinto, yo me como mi almuercito, me tomo las pastillas y no sé qué más buenas. En la primera consulta me di cuenta que él se estaba tomando las pastillas sobre las comidas. ¿Eso qué quiere decir? Pulverizaba la metformina y se la echaba encima de la comida. Entonces ahí ya hay un problema que afectaba pues la validez y la confiabilidad de lo que quería medir, que era la disminución de sus cifras. ¿Por qué? Porque el señor no había entendido las condiciones, lo que era sobre las comidas cuando se lo formuló el internista. La segunda cosa que me di cuenta es que cuando yo le preguntaba qué desayunaba, él me decía, no, yo me como un pancito al desayuno y un tintico y nada más. Pues una vez lo vi comprando el pan del desayuno y en vez de comerse un pancito de 100, se comía un pancito de 2000, de esos que tenían centeno integral y yo algo más vainas. Entonces hay que ser muy específicos. Entonces de pronto este ejemplo es por un aspecto mecánico o que haya condiciones o que haya habido condiciones adversas y no haya sido empática para decirle las cosas a las personas. Ustedes lo clasifican en la categoría que ustedes creen con alguna situación de su práctica diaria. Escojan la más divertida para que se rían un rato de las anécdotas que hayan tenido sus compañeros. El tercer punto es qué variables se pudieron ver afectadas en su relato. Por ejemplo, en mi relato se vio afectada tanto la adherencia a medicamentos como la adherencia a la dieta y las cifras de glicemia. Esas 3, por un simple descuido mío, se vieron afectados. ¿Y cuál puede ser una posible solución a la situación presente? Cada taller se realizó en 30 minutos y se retroalimentó con la participación de todos los estudiantes en 20 minutos mediante trabajo colaborativo. Sí, señora. Bueno, para el grupo 3, que somos nosotros, escogimos una situación de la compañera Juliet Flores en su trabajo de servicio social obligatorio, en el cual el grupo de uniformados en la Escuela de la Policía Nacional se encontraba en el se diseñó un método de seguimiento en el cual se busca identificar la presencia de síntomas respiratorios y el seguimiento de la temperatura para identificar nuevos casos por medio de una encuesta que realiza ella, pero que la realizan o la ejecutan auxiliares o enfermeros, pero de la policía, anexos a la policía, no profesionales de la salud propiamente. Sin embargo, en la ejecución de estos, pues digamos que pues sí puede afectar la medición, la validez y la confiabilidad, ya que ellos se ceñían directamente a si el paciente, la pregunta que formulaban era si tenía síntomas respiratorios. Entonces ellos entendían por síntomas respiratorios dificultad para respirar, disnea o sensación de ahogo, pero no digamos los más convencionales. Entonces digamos que ahí podría el instrumento ser inadecuado, pues no revelaba la información que se quería preguntar y no era empático para los sujetos. Y además de eso, pues no se entendía muy bien cuál era la búsqueda del síntoma, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Sebastián. Laura, ¿en qué categoría estaría este problema que nos acaba de contar Sebastián? ¿Laura?
Sí, sí, señora, aquí estoy. ¿En qué categoría podría caber o no podría caber este problema que nos cuenta Sebastián? Puede ser en más de una, obviamente por lo que acabamos de escuchar. Para mí estaría en el primero y en el tercero, entonces como esa improvisación que hubo para escoger o generar ese instrumento de búsqueda de esos síntomas, como de indagar esos síntomas en esas personas. Y el tercero, pues que el instrumento resulte inadecuado, porque digamos que no nos va a dar un resultado tan exacto como el que desearíamos o el que estaríamos buscando. Juliet, ¿tú coincides con Laura con respecto a lo que acabamos de ver? Sí, pues primero porque pues el método que nosotros, o bueno, que yo me ingenié en ese entonces porque pues era la única médico a cargo, no era como la mejor herramienta porque debía haber sido más clara especificando cuáles eran los síntomas que los enfermeros de combate tenían que ir en la práctica a ayudarme a buscar porque era una población demasiado extensa. Y la otra cosa era que pues de todas formas también para mí, para ellos estaba claro que eran síntomas respiratorios, sí, pero para la población en general no. En el tercer momento, una vez fuera del aula, el alumno debió realizar un post-test elaborado bajo la misma estructura y herramienta que su antecesor. Se encontraron diferencias significativas entre el puntaje promedio pretest, que fue de 66.7, y el puntaje promedio post-test, que fue 83.9. Finalmente, se compartió una heteroevaluación para realizar de manera opcional y con respuestas anónimas. Su propósito fue determinar qué calificación le daban a esta actividad los estudiantes, conocer las dificultades presentadas y descubrir oportunidades de mejora. A continuación, escucharemos algunas opiniones de los residentes con respecto a la estrategia de aula invertida. Pues a mí me parece chévere la metodología, digamos que sirve para que uno traiga el tema preparado en serio, pues porque los videos también aclaran mucho de lo que de pronto uno no entiende de las lecturas y venir a socializarlo pues está chévere, pero entonces sí, lo que le digo, el tiempo a veces uno siente que se le queda corto para poder socializar en grupo. Personalmente a mí me gustó bastante porque pues de hecho ya tenemos muchas cosas por hacer de otras materias o no sé cómo llamarlo, que nos dejan siempre para los otros días, entonces se vuelve un reguero en la cabeza de tanta cosa que tenemos que hacer. Me parece muy chévere la metodología también. Lo anterior, yo también considero que hay veces como que puede que haya conceptos que uno puede creer que los entiende, pero al momento de la práctica y el socializarlo con otros compañeros hace que quede un poquito más claro. Mencionar pues aparte de lo que ya mencionaron mis compañeros sobre la dinámica, que en realidad pues esos cambios dinámicos nos hacen estar más concentrados, también el hecho de que por ejemplo solo tengamos clases virtuales pues por pandemia, nos hace como alejarnos un poco de la interacción con nuestros compañeros y pues siento que es bueno como conocerlos de alguna u otra manera, trabajar con alguien, porque igual eso siempre aporta. Una vez ejecutada la estrategia, procedimos al análisis de la misma. Los factores que facilitaron el aprendizaje son, primero, los insumos brindados estimularon la búsqueda activa de información y el aprendizaje significativo. Segundo, la estrategia estimuló el trabajo colaborativo, lo que complejiza el conocimiento que se está construyendo. Tercero, ejercicio de autorregulación en todo momento de los estudiantes debido a su madurez, estudiantes de posgrado. Cuarto, el facilitador se encontraba receptivo a los comentarios de los estudiantes con respecto al desarrollo de los cursos. Los factores que inhiben el aprendizaje son pericia del facilitador en el manejo de la herramienta utilizada para el encuentro sincrónico, grupo grande de 33 personas que supera lo sugerido por el constructivismo, el número de talleres fragmentó la integración del conocimiento en la materia y disminuyó los tiempos de aprendizaje colaborativo. Finalmente, la virtualidad se prestó para malinterpretación de las actividades definidas para el tercer momento. Al evaluar el insumo resultante de la ejecución del aula invertida con la literatura disponible actualmente, se estableció el siguiente plan de mejora. Plan de mejora. Se implementarán 3 talleres para aumentar el tiempo de aprendizaje colaborativo. Para eliminar el estrés de los estudiantes, la evaluación inicial y final no se requerirán identificación. Se realizará capacitación al facilitador para dividir el aula y crear grupos en Teams. El material se entregará con mayor anticipación para ser estudiado. Los resultados esperados son mayor satisfacción del estudiante, mantener la motivación y concentración durante la estrategia,
adquisición de conocimiento significativo a través de la autorregulación individual y el trabajo colaborativo, y capacitar a los estudiantes para que sean mejores solucionadores de problemas. Muchísimas gracias por su atención. Este trabajo ha sido entregado a ustedes por Sergio Andrés Lobo, María Alejandra Palacios y Andrés Fernando Bula.